una conmutación de un interruptor que cambia el circuito, no cambia abruptamente. Y en un condensador lo mismo pasa con el voltaje no puede cambiar abruptamente. Pero cambia igual. ¿Cómo? Pero cambia igual. Pero no va a cambiar abruptamente en un delta T infinitesimal. ¿Okay? Mire, piensen lo siguiente. Pensemos en la capacitancia, pero hídrica. O sea, imagínense una red hídrica con unas cañerías que vienen bajando con pendiente, vienen con presión, llegan a un estanque y lo llenan. ¿Okay? Entonces, yo tengo una compuerta, puedo cerrar el acceso del agua al estanque o puedo dar, o dejarlo a la mitad. ¿Sí? Puedo controlar cómo entra el flujo de caudal hacia el estanque. Lo que yo quiero es mantener el estanque en cierto nivel. Entonces, cuando la gente abajo se pone a consumir, a sacar agua por abajo del estanque, empieza a bajar el nivel del estanque y yo abro y así vuelve a subir el estanque. ¿Sí? Aquí el capacitor es el estanque y el nivel del agua es el voltaje. ¿Okay? Entonces, igual como un condensador puede tener un voltaje inicial, un estanque puede tener un nivel inicial. Bien, lo que va a pasar es que yo, aunque abra súper rápido la llave, no voy a cambiar instantáneamente el nivel que tiene el estanque. Porque tiene que llenarse harto para que suba el nivel. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo que ocurre con el voltaje en un condensador. El voltaje no puede cambiar abruptamente. Por mucho que usted cambie cualquier entrada que está siendo aplicada al condensador. ¿Okay? Lo mismo pasa con la corriente. Profe, ¿podría explicar la expresión que me Esta ecuación resulta de aplicar una ley de estricto voltaje. No la vamos a mostrar el paso a paso aquí, estamos mostrando cómo llega la Puta, no se ve bien la ecuación. Y depende de la variable que Sí, tiene ¿no? corriente, de la primera derivada de la variable. O la veis bien la cámara, ¿no? Derivada de la variable. Eso va a dar origen a soluciones ¿Está viendo? variadas, ¿sí? 3 tipos de soluciones No, pues, bueno. distintas. Ah, pues Que es el lo que primer vamos concepto a no se nos da. estudiar ahora. El interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. O sea, esto ha estado cerrado. Y en T igual 0 abre. O sea, esta resistencia sale en cero. ¿Qué me va a quedar cuando esta resistencia salga en cero? Me va a quedar una resistencia, un inductor, un condensador, todo en cero. Un circuito RLC0. ¿Okay? ¿Qué me piden acá? Hallar la corriente inicial del inductor, el voltaje inicial del condensador, la derivada de la corriente inicial del inductor y la derivada del voltaje inicial del condensador. Y la corriente del inductor en T por infinito, o sea, cuando esto abrió y pasó mucho tiempo, y el voltaje del condensador en T por infinito, o sea, cuando esto abrió y pasó mucho tiempo. ¿Qué es lo único que hay que saber para poder hacer este análisis? Lo único que hay que saber es cómo se comporta el inductor y el condensador en T por infinito. ¿Cómo se comporta el inductor en T por infinito? Cortocircuito. ¿Y el condensador? Abierto. Circuito abierto. Entonces, si esto ha estado cerrado mucho tiempo y ha pasado mucho tiempo, esto es un cortocircuito y esto es un circuito abierto. ¿Qué corriente está pasando por el cortocircuito? Sería 12 partido por 4 más 2. 12 partido por 6. 2 amperes. Esa sería la corriente inicial del inductor. ¿Y qué voltaje tendría el condensador? El voltaje de la resistencia de 2 ohms. Si por aquí están pasando 2 amperes por 2 ohms son 4 volts. Ese sería el voltaje inicial del condensador. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo acá. El inductor es un cortocircuito y queremos calcular este voltaje, que es el voltaje del condensador. Hacemos voltaje y la fuente partido por resistencia equivalente, obtenemos la corriente. Esa es la corriente inicial. Y 2 por la corriente inicial me da el voltaje inicial del condensador. Tengo entonces que la corriente justo antes de que el interruptor conmute y justo después que el interruptor conmuta es la misma. Recordemos eso. Y que el voltaje justo antes que el interruptor conmute y justo después que el interruptor conmuta, 4 volts. Cuando digo justo antes y justo después, ¿cuánto tiempo transcurre entre esos dos eventos? Justo antes y justo después, un infinitesimal. ¿Okay? ¿Qué es lo que es un infinitesimal? El profesor de cálculo lo explicó alguna vez.
Una cantidad infinitamente pequeña pero existente. Exacto. Y así estudia, hermano. Infinitamente pequeño. Es que usted piense algo pequeño, lo más pequeño que pueda pensar, Más pequeño. y yo le digo que hay otros más pequeños. Sí. La sesión le sigue Divídalo por dos. Y ese otro más pequeño, divídalo por dos. ¿No? Y así. Es algo extremadamente pequeño. ¿Sí? Entonces, justo antes y justo después es eso. Es un infinitésimo de tiempo antes y después. ¿Ok? Pero ahora que sabemos esto, yo quiero pedirle a usted que me diga cuál va a ser el voltaje de mi inductor. El T igual 0. Cero. 6. Ah, Seis. no, vale, 4. 100%, ¿cierto? El T igual 0 cuando abre el interruptor. No son 6. O sea, esto abre. En ese momento, ¿qué voltaje tiene el inductor? Ya no está este resistor. Es la derivada de la corriente que 4. de los 4 dos. volts. Adelante. Bien, vamos a analizar lo que está ocurriendo. Es el voltaje de la fuente y menos voltaje de la resistencia de la luz y menos voltaje del cabecito. Bien, si la corriente inicial del inductor es 2 amperes, justo después que se abre esto, la corriente tiene que seguir siendo 2 amperes. ¿Ok? Si el voltaje del condensador, justo antes que esto se abriera, era 4 volts, justo después que se abriera y no está la resistencia, aquí tiene que seguir así, habiendo 4 volts. ¿Ok? Entonces, aquí está V sub L. Este es el V sub 4 ohm y aquí hay 12 volts. Cero. Puedo determinar de Sí. porque V4 sería 2 amperes por 4 ohm. Eso es 8 volts. O sea, V4 es 8 volts. 12 menos 4. 8 volts, 4 volts. 12 menos 8 menos 4. ¿Qué voltaje tiene el inductor? Cero. ¿Ah? ¿Cuánto? Cero. 0. Sería menos 12 más 8 más BL más 4 igual 0. 8 más 4 es 12, menos 12, 0, o sea, BL igual 0. ¿Ok? Observe que de la aplicación de estos dos principios, que la corriente justo antes y justo después no cambia, y que el voltaje justo antes y justo después no cambia, es que podemos concluir cuánto es el voltaje del inductor de manera analítica. ¿Sí? Bien. ¿Por qué estamos mostrando esto? ¿Cómo determinar estas condiciones iniciales? Porque se van a necesitar. Nosotros para resolver circuitos de primer orden solamente necesitábamos corriente inicial del inductor y voltaje inicial del condensador. Para circuitos de segundo orden se necesita lo mismo, corriente inicial del inductor, voltaje inicial del condensador, pero aparte se necesita de I en dt en T igual 0. Bueno, entonces, ¿por qué estamos calculando BL si en realidad lo que necesitamos es de I en dt en T igual 0? Que resulta ser que, ¿cómo es la relación entre el voltaje y la corriente en una inductancia? El voltaje del inductor es proporcional a la derivada de la corriente del inductor. V sub L es L por D en dt. Esta es la relación voltaje-corriente en un inductor. Y entonces yo de aquí puedo despejar
de I en dt, porque esto puede pasar al otro lado dividiendo, ¿cierto? Entonces me quedaría que di en dt evaluado en t igual 0 va a ser el voltaje del inductor evaluado en t igual 0 partido por L. Entonces, si yo tengo el voltaje del inductor en t igual 0, lo divido por L y me da d I en dt en t igual 0, que es lo que me están preguntando. Sería 0 partido por L, que es 0,25 Henry. Eso me da 0. ¿En qué se mide d I en dt? Se mide en amper segundo. Amper partido segundo. En eso se mide la derivada de la corriente respecto al tiempo. 0 amper partido segundo. Que podía llegar a esa conclusión porque antes apliqué estos dos principios en el antes y el después de este circuito. ¿Okay? Hago hincapié en eso porque va a ser pan de cada día, lo vamos a tener que estar haciendo a cada rato. ¿Okay? Esto que estamos haciendo aquí, el análisis de condiciones iniciales. Hasta ahí, estimados alumnos, ¿alguna duda, consulta? ¿Cómo se calcularía dB en dt en t igual 0? dB en dt en t igual 0. Lo que hay que conocer es que la corriente en el condensador es C por dB en dt. Vamos a darlo por acá. La corriente en el condensador es proporcional a la derivada del voltaje en el condensador. Entonces, si yo quiero calcular la derivada del voltaje en el condensador en t igual 0, lo que se le despejar de acá, la corriente en el condensador en t igual 0 partido por la capacitancia. Pero ustedes saben que la corriente en el condensador en t igual 0 es la corriente del inductor, que no puede cambiar justo antes y justo después. O sea, cuando esto abrió y ya no está este resistor, la corriente que está pasando por el condensador es la que está pasando por el inductor, que la conocemos. Eran 2 amperes, justo antes y justo después. 2 amperes. Entonces, como conozco esa corriente, la corriente inicial, la divido por la capacitancia, aquí lo estamos haciendo, y me da de 20 igual a 0. 20 volts partido por segundo. Ah, y acá está la corriente. Ahí hicieron el Kirchhoff de voltaje para obtener el voltaje en el inductor en t igual 0, les dio 0, y despejan de I de t en t igual 0 y les da 0, como nos dio nosotros acá. Esta parte de acá. Amper partido por segundo. Amper partido por segundo. Y ahí responde las dos preguntas. ¿Sí? El de I de t en t igual 0, 0. Y el de B de t en t igual 0, 20 volt partido por segundo. Hasta ahí tenemos alguna duda. ¿Qué minuto el capacitor tiene más voltaje que la fuente? ¿Cómo? ¿En qué minuto el capacitor tiene un voltaje mayor que la fuente que llegó así? Pero que ese no. La derivada del voltaje en delta tiempo es igual a la corriente partida en capacitancia. Eso entiendo, ¿no? No es voltaje, la velocidad con la que está cambiando el voltaje. El voltaje está cambiando muy rápido, quiere decir, creciendo, que es positivo. Recuerda que la derivada es la pendiente con la que se mueve la variable. Perfecto. Bien, en t igual infinito, o sea, cuando esto ya abrió y ha pasado mucho tiempo, el condensador vuelve a ser un circuito abierto, el inductor un cortocircuito. ¿Qué corriente va a haber en el inductor en t igual infinito? Cero, porque está en serie con un circuito abierto. ¿Qué voltaje va a tener el condensador? 12 menos. Por aquí no hay que eso. Corriente infinita, 0. Voltaje infinito del condensador, 12. Y con eso tenemos las condiciones iniciales y las condiciones de estado estacionario para poder escribir la ecuación de respuesta
dinámica de un circuito RLC de segundo orden. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora son cada uno de los tres casos de las soluciones de la ecuación diferencial de segundo orden, tanto para los circuitos RLC serie como para el caso canónico paralelo. ¿Okay? RLC serie, sin fuente. Del análisis de este circuito, aplicando LKB para IET, se obtiene esta ecuación íntegro diferencial que se puede derivar para obtener esta que me entrega parámetros de segundo orden. Ordenando, obtengo esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Si supongo, aplicando Euler, supongo que la solución tiene esta forma, una constante por exponencial de S por T, donde S puede ser una variable real o compleja, y luego reemplazo en la solución, factorizo por E A por E elevado a S por T, la única forma de que esto sea cero es que el polinomio sea cero. A ese polinomio le vamos a llamar polinomio característico de la ecuación diferencial. Y las raíces de ese polinomio tienen que ver con la solución de la ecuación diferencial. Bien, se resuelven las raíces, aparecen estas dos ecuaciones que son la solución de la ecuación de segundo grado, ¿okay? S1 y S2, que podrían dar raíces reales y diferentes, raíces reales e iguales, o raíces complejas conjugadas, cuando el determinante, o sea, lo que está dentro de la raíz nos da negativo, me da raíces complejas conjugadas. ¿Okay? Y ahí salen los tres casos de equilibrio. Bien, la ecuación característica también se puede escribir así: S cuadrado más 2 alfa por S más omega 0 cuadrado, definiendo alfa como R partido por 2L. Esto es válido solamente para el circuito RLC serie que estamos tomando como ejemplo. Y omega 0, que es válido tanto para el serie como el paralelo, y es 1 partido por raíz de L por 0. Estas dos constantes no son casuales, no son un acomodo matemático casual, sino que tienen sentido físico. Omega 0 se llama frecuencia natural o frecuencia de resonancia del circuito. Y es la frecuencia a la cual va a oscilar la corriente y la tensión en ese circuito de manera natural, o sea, cuando los elementos se descargan en los componentes pasivos, en la resistencia. Y alfa tiene que ver con la velocidad con la que decaen las componentes que se atenúan en el tiempo. ¿Sí? Si alfa es muy grande, las componentes que se atenúan en el tiempo decaen muy rápido. Bien, la solución tiene que ser la superposición de las dos raíces. Eso es lo que dice la teoría de la ecuación diferencial, donde A1 y A2 son constantes por determinar del sistema de ecuaciones. Vamos a tener tres casos. Caso 1, cuando alfa es mayor que omega 0, si alfa es mayor que omega 0, las soluciones son reales. Y a este caso se le llama solución sobreamortiguada. Caso 2 es cuando alfa es igual a omega 0. Si alfa es igual a omega 0, se van las raíces en ambas soluciones. Me queda que ambas soluciones son iguales, menos alfa. En ese caso, se trata de una solución que vamos a llamar críticamente amortiguada. Si alfa es menor que omega 0, ¿sí? En ese caso vamos a tener raíces de número negativo, o sea, raíces complejas conjugadas. Y eso le vamos a llamar solución subamortiguada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estos tres nombres? Subamortiguada quiere decir que tiene oscilaciones, ¿sí? Que se atenúan en el tiempo, pero tiene oscilaciones sinusoidales. Críticamente amortiguada no tiene oscilaciones. Y sobreamortiguada no tiene oscilaciones, se aproxima exponencialmente a un valor de estado estable, pero sin oscilaciones. ¿Okay? Bien, ahí tenemos la gráfica. Esta es una gráfica con oscilaciones. Y usted se observa, esto no tiene oscilaciones y esto tampoco tiene oscilaciones. Se aproxima asintóticamente a una solución a través del tiempo. Las soluciones matemáticas de los tres casos son diferentes. Si estamos en el caso sobreamortiguado, la corriente del circuito serie sería de esta forma.
y hay que determinar A1 y A2 por condiciones iniciales. Si estamos en un caso críticamente amortiguado, la corriente ya no sería de esta forma, sería de esta forma, donde A1 y A2 son constantes a determinar a partir de las condiciones iniciales. Y si alfa es menor que omega 0, estamos en el caso subamortiguado, la solución que no tiene ni esta forma, tiene esta forma, donde aparecen las sinusoides, que son las oscilaciones, amortiguadas por una exponencial. Y lo que hay que determinar son B1 y B2, que serían constantes a determinar a partir de las condiciones iniciales. Aquí omega D se le llama la frecuencia natural amortiguada, omega D, y va dentro del argumento de la función seno. Bien, si tenemos la resistencia igual 0, eso hace que alfa igual 0, y estamos en el caso que se llama circuito sin pérdidas. Estamos justo en el caso en donde el sistema oscila a frecuencia de resonancia. Pero eso es solamente teórico, porque en la realidad todos los circuitos tienen resistencia, excepto en experimentos de superconductividad. ¿Sí? Cuando se hacen experimentos de superconductividad, ahí efectivamente podemos tener un circuito LC sin pérdida, digamos, que básicamente un ejercicio teórico. Bien, caso número 1. Alfa mayor que omega 0, respuesta sobreamortiguada. Las raíces tienen que ser de esta forma: reales y negativas, S1 y S2. A1 y A2 son constantes a determinar. ¿Cómo las puedo determinar? Ingeniosamente. Primero, evalúo esto ante igual 0. Si evalúo I de 0, puede que yo conozca cuál es la corriente inicial y la pueda reemplazar acá, y si me quedaría E elevado a 0,1, E elevado a 0,1, o sea, la corriente inicial es A1 más A2. Ya tengo una ecuación. Veo que saco otra segunda ecuación, va a ser un sistema de ecuaciones. Necesito una segunda ecuación porque ahí tengo una ecuación y dos incógnitas. Necesito una segunda ecuación para formar un sistema de ecuaciones del cual despejar A1 y A2. Los matemáticos se ponen ingeniosos. ¿Inventa uno de esos? ¿No? ¿O ya tiene...? Lo que hacen es derivan la ecuación. Derivo esta ecuación y quería de I en dt. Aquí me quiere la derivada de esto, que sería S1 por A1 por elevado a S1t, S2 por A2 por elevado a S2t, y eso lo evalúo en t igual 0. ¿Por qué? Porque generalmente de I en dt en t igual 0 se puede obtener, como nosotros lo obtuvimos en el ejercicio que hicimos recién. ¿Se acuerdan que obtuvimos de I en dt en t igual 0? Eso se puede obtener, así que es válido esa solución. De hecho, eso es lo que hacemos. Al derivar me queda esto, el evaluar en 0 se van las exponenciales, me queda esto. Y tengo un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Yo puedo despejar A1 y A2 a partir de las condiciones iniciales. ¿Se acuerdan cómo resolver sistemas de ecuaciones? ¿De 2 por 2? ¿Sí? Primero se iguala a una y después se reemplaza la siguiente. Claro, puede ser por despeje, puede ser por Kramer, puede ser por igualación, puede ser por reemplazo. ¿Ya? Pero si yo mido eso, estaría midiendo habilidades matemáticas. Y no quiero medir habilidades matemáticas. Quiero medir conocimiento de circuitos. Resolución de problemas. Entonces, yo les voy a enseñar a resolver el sistema de ecuaciones con MATLAB sin ninguna dificultad matemática. O sea, le voy a decir MATLAB, ahí está el sistema de ecuaciones, resuélvelo. Y él lo resuelve. ¿Sí? Ahora, cuando veamos un ejemplo, más adelante. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, tenemos un circuito RLC serie, donde la resistencia es 100 ohm, la inductancia es 0.05 Henry y un condensador de 0.5 milifarads. ¿Qué puedo calcular con todo esto? Bueno, en un circuito serie, alfa es R partido por 2L, da 1000 radianes por segundo. Omega 0 se calcula como 1 partido por raíz del LC, y eso da 200 radianes por segundo. Alfa es mayor que omega 0,
estamos en el caso sobreamortiguado. ¿Por qué en radianes? Fíjese usted que radianes en realidad no existe en el sistema internacional. Es 1 partido por segundo, ¿no? Es Hertz. Nosotros lo inventamos. Así que el radian le pusimos una unidad porque es distancia partido por distancia. Fíjese que, ¿de dónde viene la medición de ángulo en radianes? De que De pi. sabían si los babilonios, los sumerios, los egipcios. Hasta le puse pausa a la grabación. ¿De dónde salió esa constante? Dijimos de dividir el perímetro por el radio. ¿El perímetro en qué se mide? Longitud. En longitud, en metro. ¿Y el radio? ¿Lo mismo? En metro. Entonces, dividir perímetro por radio, ¿qué da? Metro partido por metro. O sea, Nada. sin unidades. Bueno, para que no sea un número sin unidades, los matemáticos le llamaron radianes. ¿Sí? Ya. 2pi radianes. Pero en realidad no existe. Es sin unidades. Los ángulos en radianes son unas ficciones para ponerle un nombre, ¿no? Para que no sea algo sin unidades. ¿Sí? Un capricho. Bien, pero sí tiene un equivalente en un sistema de medida distinto que los grados sexagesimales que son los que usamos nosotros, ¿cierto? 30 grados, 40 grados, 45. Se puede ir de un sistema al otro, como unas fórmulas de relación. Sí. Bien, cuando decimos que omega 0 es una frecuencia, es porque está relacionado con la frecuencia a la cual va a oscilar este sistema, porque es la frecuencia a la cual van a oscilar las funciones seno y coseno, cuando oscilan a la frecuencia natural, cuando están con respuesta natural, o sea, cuando están descargándose sin excitación externa. ¿Sí? Y entonces, como es una oscilación, son radianes partido por segundo, velocidad angular, radianes partido por segundo. ¿Sí? Entonces en este caso serían radianes, partido segundo. Omega 0 serían radianes partido por segundo. Ya está. ¿Sí? Y alfa no. Y el alfa también. Ah, ya. El alfa se llama frecuencia neperiana en honor a quién. No. ¿Desde qué? Frecuencia neperiana en honor a quién. Desde. No. Amigo. Usted dice esas cosas. Con una guerra al final. Exacto. Nepe. ¿Así era, nene? Perfecto. Así es más o menos la gráfica de descarga del voltaje en el condensador y de la corriente en el inductor. ¿Sí? Caso 2, críticamente amortiguada. Bien, aquí las condiciones iniciales se van a determinar de esta manera. I de 0 es A2 al tiro, y de I de t igual a 0 es A1 menos alfa por A2. De ahí puedo despejar A1 y A2. Le dijimos que eso lo va a hacer el MATLAB. Tenemos que preocuparnos por nosotros resolver manualmente el sistema de ecuaciones. Pero sí pregunté. Esa es la respuesta. De ahí por meter menos. Si estamos en el caso 3, cuando alfa es menor que omega 0, las soluciones son complejas conjugadas. Omega d se conoce como frecuencia natural amortiguada. Y eso nos conduce a, aplicando identidad de Euler, ese sistema, esa respuesta natural. Sí, correcto, esa respuesta natural. I de t que está ahí encerrado en rojo. Ahora, ¿qué se tiene que determinar por condiciones iniciales en esta ecuación? B1 y B2. Alfa se conoce de la solución de las raíces y omega d también se calculó antes. ¿Cómo sería el sistema de ecuaciones que hay que resolver en el caso 3? El B1 es la corriente inicial del inductor. Y de I en dt, en t igual 0, es menos alfa por B1 a omega d por B2. De este sistema de ecuaciones se obtiene B1 y B2, lo reemplazo en la ecuación que está aquí arriba, y tengo la corriente en el tiempo, y la puedo graficar y calcular en cualquier instante que sea. Mayor que 0. Y vemos que el caso subamortiguado tiene oscilaciones, graficar la respuesta.
están los tres casos mostrados. ¿Sí? Sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Críticamente amortiguado es justo antes de que empiecen las oscilaciones. ¿Sí? Un poquito antes de que empiecen las oscilaciones. Otro ejemplo, en la figura, el R vale 40, L vale 4 Henry, C vale un cuarto Faraday. Calculen las raíces características del circuito. La respuesta natural está sobre, sub o críticamente amortiguada. Bueno, lo que hay que hacer aquí es calcular alfa, calcular omega 0. ¿Sí? Y con eso puedo calcular el S1 y el S2 y me dan dos raíces reales diferentes. Eso quiere decir que es un sistema sobreamortiguado. ¿Sí? Porque alfa es mayor que omega 0, 5 es mayor que 1. Otro ejemplo. Del sistema de ecuación diferencial que se muestra acá, determine la ecuación característica, el tipo de amortiguamiento exigido por el circuito, la corriente inicial, o sea, I de t, dado que la corriente inicial es conocida y la derivada de la corriente inicial es conocida. Bien, resolvamos. La ecuación característica sería S al cuadrado más 4 por S más 10. Si yo resuelvo S, me dan raíces complejas conjugadas. Eso quiere decir que la respuesta es subamortiguada. Subamortiguada, tiene esta forma. Y aquí lo que hay que determinar son A y B, o si usted quiere B1 y B2. Omega D, ¿de dónde sale? Esto es esta parte de acá, la parte imaginaria. Esto se llama omega D. Y el alfa es la parte real. ¿Sí? Entonces, A y B son las constantes a determinar. Aquí estamos derivando explícitamente para resolver el sistema de ecuaciones. Nosotros en realidad no tenemos para qué hacer las derivadas manualmente, sino que podemos resolver el sistema de ecuaciones en marca para obtener las dos constantes. Vamos a hacerlo, de hecho. Vamos a aprovechar la ecuación para mostrar cómo sería en marca. Ah, sí, RX, por eso. Mira, aquí arriba, en matemática, hay un bloque que se llama bloque de resolución. Tal vez nunca lo habían dado. Sí. ¿Sí? Bloque de resolución. ¿Ok? Entonces le vamos a hacer clic Ah, con. y me aparece esto, miren. Valores de prueba, Funcionando eso. restricciones, solver. Ya. ¿Ok? Vamos a inicializar las constantes B1 a 1 amperes y B2 también a 1 amperes. No lo puede cualquier valor aquí a los valores iniciales, porque él en realidad lo que va a hacer es no va a resolver el sistema de ecuaciones de la forma normal, lo va a hacer numéricamente. Pero son como se usan ahora. Bloque de resolución arriba a la derecha. O sea, arriba a la izquierda. Voy acá, a donde dice matemática, y presiono bloque de resolución. ¿Ok? Clic, ahí está. Entonces, vamos a decir que B1 es 1 ampere y que B2 es 1 ampere. ¿Ok? Perfecto. Vamos ahora a hacer, acá donde dice restricciones, el sistema de ecuaciones que tenemos que hacer. ¿Ok? El sistema de ecuaciones para el caso subamortiguado estaba por aquí atrás. Subamortiguado es, ¿sí? Y 0 igual que 1. Y 0 igual B1, De 0. pero antes que decir qué es lo que es I0. I0, lo vamos a hacer así. I0, dos puntos igual, me decían cuánto era, ¿no es cierto? 2. No, era. Digamos algún valor, 2 amperes. Y también necesito de I de T igual 0, lo vamos a llamar así, de I guión bajo de T guión bajo 0, que tiene que ser algo así como 1 amper partido segundo. O sea, algo. Tenemos que conocer estos dos valores, porque esos van en el sistema de ecuaciones. La primera ecuación dice I de 0 es B1. Entonces yo tengo que hacer así. I de 0, que arriba ya está definido, el es igual que se ocupa es este de acá. SMB. ¿Ok? Que se llama de comparación. Voy a buscarlo.
ahí. I0 es igual a B1. ¿Ok? Esa es mi primera ecuación. La segunda ecuación es esta de aquí abajo, que de independiente igual 0 es menos alfa por B1 más omega D por B2. Entonces hay que definir lo que es alfa. Bueno, vamos a hacer la ecuación y después definimos lo que es alfa y lo que es omega. Sería DI-DT-0, voy a buscar el signo igual de acá, tiene que ser a alfa por B1, no, era menos alfa, De comparación. menos alfa, más omega D por B2, más omega D por B2. ¿Cómo hace eso? Claro, Los símbolos griegos están acá, pero por ejemplo, si quiero escribir alfa, yo escribo A, luego hago control G de griego. ¿y el omega? El omega Lo mismo. escribe W y escribe control G de griego. ¿Cómo? Así, que me perdí, omega, control G. Ahí te queda ¿Ya? Control C. el omega griego. No, esta va buenísima, hermano. Me agarras caleta, tío. Sí, güey. Control G. ¿Es lo mismo? Ahora, no lo que vino alfa. Oye, échale carbono a la máquina. Ya, aquí está alfa. Alfa es 5 y omega 0 es 1. Ya, vamos a hacerlo. Entonces, vamos a decir que alfa es 5, pero alfa se unía en Ay, no, bueno. Hermano, buenísimo, buenísimo. radianes por segundo. Y omega 0 también se medía en radianes por segundo y omega 0 es 1. 1 radianes por segundo. Bien, con alfa y omega 0 puedo calcular omega D. Omega D. Omega D es raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. O sea, sería alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Y da eso, un número rarito. 4,899 radianes partido por segundo. Como me muestra así, 1 partido por segundo son radianes partido por segundo. Omega 0 al cuadrado. Y bueno, ahí tenemos todo lo que necesita. El alfa está arriba calculado. El omega D está por acá también. El de en dt igual 0, ese no lo teníamos, ¿sí? ¿Cómo? 4,899. Está bien. Ah, sí, ahí está. De en dt igual 0 es 2. E I de 0 es 1. Ya, eso eran los datos. De I de t igual 0 es No, mira. 2. E I de 0 es 1. Están al revés. Ahí sí. Perfecto. ¿Qué quiere? Todo lo que está arriba de este bloque es datos previos para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Por ejemplo, tengo que tener el I0, tengo que tener el DNT, antes en el ejercicio haber calculado el alfa, el omega 0, para eso tener el omega D. Y aquí es donde resuelvo el sistema de ecuaciones en línea automática, usando que aquí en matrices, insertar un vector de 2 filas y una columna. La primera variable se va a llamar B1, la segunda variable se va a llamar B2. Por aquí salen los resultados. Dos puntos iguales. Find, abro paréntesis, B1, B2. Enter. Y ahí ya está resuelto el sistema ecuacional. Si yo aquí le digo, muéstrame qué es lo que es B1, me dice B1 vale 1 ampere. Muéstrame qué es lo que es B2, B2 vale 1.1
1.429 años. ¿Por qué B1 es lo mismo? Pero le da lo mismo a ver. Sí. ¿Y por- O sea, B1, Oh. B1 es lo mismo. B1 y B2 son diferentes. Y después solo eligen cero. O sea, le dimos valores iniciales cualesquiera, ¿sí? Y le dimos el sistema de ecuaciones que tiene que resolver y enseguida invocamos a find. ¿Sí? Invoque find nomás, cuando usted quiera. Póngelo. ¿Sí? Usted cuando empezó a determinar la parte de arriba cuando dijo I0 igual 2 amperes igual 1. Esto. ¿Esos datos de dónde salen? ¿Eso? Eso sale del problema. Ahí me están pidiendo el ID0 es 1 y el de INDT es 2. ¿Me Eso es entendiste, lo po? que yo estoy ingresando ahí. ¿Y por qué determina B1 si Esto, cópialo. la fórmula dice que El antes de eso. O sea, aquí arriba le doy valores iniciales, cualesquiera, a B1 y a B2. No, a lo que me refiero es que si usted le da valores cualquiera, dentro de lo que está en su restricción dice que I sub 0 igual B1. Correcto. Le da un valor cualquiera, puede ser que sean diferentes. No sé, Pero no, yo creo que podría cambiarlo por 0 y no cambia nada. Eso nos toma como valores de inicio para iniciar un algoritmo de cálculo sucesivo, recursivo. Ah, pero da igual, el valor de agrega. a lo que yo veo aquí, Ah, bien. Da lo mismo el valor inicial. es que usted dice que B1 igual a 0, no se cumple que I sub 0 sea igual a B1. No, Porque arriba estos lo valores determina no tienen sentido físico, son variables iniciales para un algoritmo numérico. Podría ser cualquier valor random. No tienen que tener sentido necesariamente. Sí tienen que tener la unidad que corresponde. ¿Sí? Pero aquí yo puedo colocar lo que sea. Pongan un número que sea más diferente para que notemos el efecto. Póngale 5 y 8. 5. 540. Va a ser lo mismo. Un número exagerado. Porque es una variable. Y no cambia nada. Sí, entendí. Oh, te llaman variable. Ya, es broma, weón. Son valores iniciales del algoritmo find. El algoritmo find necesita que esto tenga valores iniciales antes de poder ponerse a iterar. No resuelve esto como un sistema de ecuaciones normal, lo resuelve de forma numérica. Pero eso necesita iterar y tener valores iniciales. Ahora, ¿esto estará bien o estará mal? I don't know. Vamos a comparar el resultado. Let me you. Profe, ¿y en la parte de solver donde aparece matriz de B1 partido B2? Y 0 ¿Qué es? igual 1 igual Ah, a al tiro. y B. Esta Ahí está el parte, resultado, mire. El A es lo que para nosotros era B1, que le da 1 ampere. Y el B es lo que para nosotros era B2, 1,63. porque el profe cambió los valores. 1,63. Esas son las dos. Así que le Aquí puso va el 1 y aquí va el 1,63. Este es el omega D y este es el alfa. Y ahí podemos escribir esta ecuación, que es la que nos permite graficar y calcular la corriente en cualquier instante que tengamos. ¿Ok? Entonces, A ver, Ricardo. ahí están los dos valores. Tamano. Ah, el segundo no va. Arriba quizás no lo Por ahí. no tengo valor inicial. El omega D debería dar 2,45 y está dando 4,89. Estos valores que ocupamos acá son del ejemplo anterior. Normal. Son dos ejemplos diferentes. Sí. ¿Qué alfa tenemos acá? El 2. No lo tenemos, pues. Lo que iría aquí, ese 4 debería ser 2 por alfa, ¿no? Entonces alfa sería 2. Sí, Alfa 2. sí, porque esta Y el omega 0 sería Omega 0. omega 0 al cuadrado es 10.
O sea, sería raíz de 10. Raíz de 10. El día 2 Ahí está la raíz. 2,45, por ahí sí. Sí. Vamos a ver ahora, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1,63. Vamos a ver. No. Ah, está en imaginario, profe. Mato matemático de ese Está en lado. imaginario. Ahí está. Ahí está. Yo menos, sí. Ah, espera, que este uno también. Ahora al revés la forma. Quizás porque uso menos alfa. Abajo, profe, en el menos alfa no tiene nada que ver. Claro, ahí Yo lo saqué de acá. Vamos a está ver. al revés. Entonces tiene que ir. Si tiene un menos. Hay un menos. Dos, amper partido segundo. Puta, no alcanza a ver más. Este sí lo cambié, este sí lo cambié. Ya, mire, ¿Este dos? aquí, omega D. Esto es para el futuro. Doble D. Omega D. Omega tiene D. que ir así. Ah, Ahí sí. Porque omega D no puede ser imaginario, es una frecuencia. Tiene que ser en sentido físico. Tiene que ser real. Omega D. Ahora sí. Perfecto. Fantástico. Correcto. Vamos a ver. a ver, calma. Profe, lo va a subir ese más. Profe, ¿puedes subir un poquito? Por favor. La va a subir a Este es 2. ¿Cómo guardarlo? Vale, puedo subir. Ese alfa también es 2. Omega es raíz de 10. Y este, ahora estoy viendo cómo van a entrenar. Sube genio. B1. Sube genio. Ahí uno. Sí, que era 1. Hermano, te traigo. Algo está. Voy a bajar un poquito Sí, te contaba. Sí. y voy a despertar esto. Así. Y este es Ay, como que no te traes. ejemplo, página 23. Entonces, ¿Sí o no? No, es que es demasiado concepto, muy técnico. Para tenerlo en cuenta. No, tampoco se grita. Está más que bien. Oye, ¿te cargaste en marca o no? Pero no hace. Algún día. Un día tú dirás. No entiendo cómo han llegado hasta acá. Oh, eres un fallo en el sistema, eres el bug más funcional del mundo. Solo. Ah, Eres un perfecto 5 de 10, weón. Te envidio. Eres un fallo de la Matrix. Ya, vamos por esposa. Ahí, ahora sí. Y él en función tiempo. ¿Qué querés? Hermano, van 40, más 50 minutos. No sé, lo voy a dejar viendo en la cama. Ahí cuando esté conectado al wifi. Si no voy a gastar mis datos. ¿Ah?
diferencial. Pago 12 lucas, papi, no necesito más tampoco. ¿Cuánto? No me interesa tampoco porque tengo redes sociales ilimitadas. ¿Entiendes? Bueno, siento yo que no. Al bolsillo. Yo pago 5. Oh, hermano, qué bueno. Pepe, cálmese, cálmese. Mira, si. Qué bueno, qué bueno. Ese medio. Baboso. ¿Menos? ¿Por tiempo? ¿Qué más? ¿Bajo? Eso lo va a subir. Nosotros ahí se le ¿Cuál es decir? ¿De 5 B1? y 2 puntitos que se le metido. Por coseno. Después del 5 de la división. Porque aparecen dos páginas. Antes de que me ¿Voy a equivoque. subir esto, weón? Ahí está. Estoy metiendo unidades para que pueda verificar Más, ¿sabe con paréntesis? al vector de tiempo. Ahí está Relájate, verificando, yo. la corriente esta que mostraba acá, esa. Pulento. Que tiene una caída y una oscilación. Acá está haciendo lo mismo. O sea, igual. Ah, ya. O sea, en este igual tiene la subida, pero en el otro es pura caída. Me parece que no solamente la corriente, no se dice ahí, son bolas, no es corriente, es voltaje en el condensador. Si yo tengo la corriente, el condensador, ¿puedo encontrar el voltaje en el condensador? Sí, habría que integrar esto. ¿Sí? Pero ya nos entenderíamos mucho con el ejemplo. Pero ahora está bien, ahí calculamos B1 y B2 y con eso podemos reemplazar aquí B2 por y verificar la corriente. ¿Lo vamos a guardar? No, es por seno. Ya vamos a seguir. Más que con shift. ¿Vamos a hacer eso? El Brian se lo comió. Oh, hermano, lo que va a sonar en la espalda fue la cosa más reconfortante del mundo. Vamos a enseñar. Y lo vamos a compartir un poco arriba en el ambiente y con el aprendizaje. Vale. Bien, vamos a ver ahora qué ocurre en el caso RLC paralelo. RLC paralelo. Se aplica un lector de corriente, también llegamos a una ecuación integral diferencial, también la derivamos y obtenemos una segundo orden, pero aquí la variable no es corriente, es voltaje. Voltaje, eso es Y corriente. si ordenamos, Más. llegamos a esta ecuación diferencial de segundo orden. Eso con te da la coeficiente corriente del constante. condensador. Suponemos la ecuación de Euler como solución y obtenemos un polinomio característico que va a ser muy parecido al que teníamos antes para el circuito RLC serie, lo que cambia es alfa. ¿Sí? Aquí alfa ya no es L partido por 2R, sino que es 1 partido por 2RC. 1 partido por 2RC. El omega no cambia, sigue siendo el mismo. ¿Okay? Y el S1 y S2 no cambian, sigue siendo la misma fórmula. Solamente cambia el alfa para el circuito paralelo. ¿Por qué 2RC tiene una comilla? ¿Representa algo? Una es positiva y la otra es negativa. Entre alfa y la. ¿Representan algo específico esa comilla o...? ¿Cuál comilla? Donde alfa es igual 1 partido 2RC comilla. Abajo, Coma. Ah, Coma, omega 0 es 1 Ah, partido ya. por... pensé que significaba algo, alguna otra cosa. Claro, que son las dos raíces de una solución de una ecuación de segundo grado, más o menos la recta. Más o menos. Mi hermano
bueno, si va subterráneo me saco casa. ¿Qué pasa? Bien, aquí nuevamente los tipos de respuestas pueden ser los mismos que vimos antes. Sobreamortiguada, críticamente amortiguada y subamortiguada. Y cómo se obtienen las constantes A1 y A2. En el caso de la respuesta sobreamortiguada, este es el sistema de ecuaciones, página 30. ¿Okay? Este es el sistema de ecuaciones. Sobreamortiguada, paralelo. En el caso de críticamente amortiguada, el sistema de ecuaciones es este, que es acá, página 31. Ya sabemos que no tenemos para qué resolver nosotros manualmente, el marker lo resuelve por nosotros. Para el caso subamortiguado, el sistema de ecuaciones viene a ser este. Y esta es la respuesta. Determinando B1 y B2, pasamos aquí y aquí, porque alfa y omega D van a ser conocidos, y tenemos el BT para graficar. Y para calcular por qué valores tenemos. ¿Sí? Este tenemos el resumen. Las tres respuestas para el caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado de voltaje en el condensador en el caso RLC paralelo. ¿Okay? Alfa se calcula como 1 partido por 2 RC, omega se calcula igual que A. Aquí un ejemplo, donde tenemos un circuito RLC paralelo y el voltaje inicial del condensador es 5 volts. La corriente inicial del inductor es 0 amperes, L vale 1 henry, C vale 10 milifaradios y R puede tomar tres valores, 1,923, 5 y 6,25. Eso es para que nos den los tres casos. En el primer caso, con R 1,923, estamos en el caso sobreamortiguado. Alfa es mayor que omega 0. Y eso nos da dos raíces reales distintas y la solución tiene esta forma. Aquí hay que determinar A1 y A2 y para eso hacemos un sistema de ecuaciones. Aquí lo están resolviendo un sistema de ecuaciones, digamos, haciendo las derivadas explícitamente de la ecuación. No hay para qué hacer eso, nosotros lo resolvemos por marca. ¿Okay? Pero al final lo que se obtiene es lo mismo. A1 y A2. A1 le da menos 0,20 y A2 5,208. Con eso puedo reemplazar y obtener el voltaje para T mayor que 100. Si R vale 5, alfa es igual a omega 0 y la solución tiene esta forma. Hay que calcular A1 y A2 y eso se puede determinar con el sistema de ecuaciones que aparece en la diapositiva. No hay para qué hacer esto que estamos haciendo acá, que resolverlo manualmente. Y en el caso de R igual 6,25, en un caso subamortiguado, se obtienen raíces complejas conjugadas, la solución tiene esta forma, y se resuelve el sistema de ecuaciones que aparece en la diapositiva para encontrar A1 y A2, aquí lo están haciendo manualmente. Una vez que usted obtiene A1 y A2, puedo poner el voltaje. ¿Sí? Ahí está A1 por seno de omega t menos A2 por seno de omega t por exponencial de alfa t. Y ahí están los tres casos graficados: sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Un segundo ejemplo. Si una resistencia es de 2 kΩ, diseño un circuito RLC cuya ecuación característica sea esta. Bien. Lo que hay que saber es que si el circuito es serie, aquí va R partido por L y aquí va 1 partido por LC. Entonces, si esto es 100, R partido por L es 100. Y si R es conocido, puedo despejar L. Y 1 partido por LC tiene que ser la frecuencia de omega 0, que sería 10 elevado a 6. Puedo, si conozco L, despejar C, y C me da 50 nanofarads. Ahí están los dos valores. Pero claro que este es un ejercicio muy típico de ese estudio. ¿Qué pasa cuando hay fuente? ¿Sí? Observe, este cortocircuito puso a 0 el voltaje acá, y entonces no había fuente. Pero al antiguo el 0 se abre el cortocircuito y ahora sí hay fuente. Entonces va a pasar que tenemos elementos cargados inicialmente, pero aparte hay una fuente. A esto se le llama respuesta forzada. ¿Sí? Y la superposición de la respuesta natural con la respuesta forzada es la respuesta completa del circuito, que es lo que hemos estudiado. Si se aplica una ley de corriente,
ya no está igualado a cero la ecuación diferencial, está igualado a la corriente de la fuente. ¿Ok? Y esto, al resolverse, vamos a saltarnos las matemáticas, se obtiene similar a lo que hemos visto con la respuesta natural, la superposición de dos respuestas. Esa sería la respuesta natural, en el caso sobre crítica y subamortiguado. Pero, sustituyendo en esta ecuación diferencial, lo que se obtiene es que aparece una componente de estado estacionario. Antes no estaba. ¿Qué sería esa corriente? Es la corriente que va a circular por la bobina en T igual infinito. ¿Okay? O corriente de estado estacionario. Entonces la respuesta completa va a ser la superposición de esto, que es la respuesta natural, más la corriente de estado estacionario, que se obtiene de el comportamiento de la corriente de una bobina en T igual infinito. ¿Okay? Y transitoria más y estado estacionario. En general, podemos ver la respuesta completa de un circuito como una componente transitoria más una componente de estado estacionario. Circuito RLC serie con fuente. O sea, ahora se conecta a una fuente de voltaje y puede ser que el voltaje tuviese un voltaje, el condensador tuviese un voltaje inicial y la corriente tuviese, o sea, la bobina tuviese una corriente inicial, tuviera el valor inicial. Bien, la ecuación diferencial cambia un poquito, ya no está igualada a cero. Y lo que se hace es obtener lo que se llama la solución homogénea, y nosotros ya conocemos los tres casos. Y por otro lado, la solución de estado estacionario que nos entrega la misma solución que antes, pero a la que se le ha agregado el valor de estado estacionario y el voltaje en el condensador. En general, de nuevo tenemos una parte transitoria o una parte de estado estacionario. Por ejemplo, la respuesta a un escalón de un circuito RLC serie es esta. Esta parte de aquí es la parte transitoria y esta parte de acá es la parte de estado estacionario. Esta corriente tiene solamente periodo transitorio, no tiene parte de estado estacionario. Cuando t tiende a infinito, la corriente va a ser cero. Y esto se va a cero y esto se va a cero cuando t tiende a infinito. Aquí me piden, encuéntrese en qué tipo de atenuación tiene el circuito. Si la corriente es C por dB en dt, y yo puedo despejar dB en dt, y eso me da tengo que obtener primero de que arriba dB en dt, o sea, derivando, evaluándolo en cero, lo derivo y lo evalúo en cero, y de ahí puedo despejar dB en dt, ¿sí? Al dividirlo por cero. Resulta ser que I sub L, que este valor de acá, también lo podría evaluar en t igual 0, y de ahí despejarlo, despejar C, porque C por dB en dt debería ser igual a I sub L. Y despejo C me da 150 nanofaradios, tampoco un ejercicio muy típico del circuito. Bien, aquí tenemos un circuito en el cual en t igual 0 el interruptor abre y me queda un circuito RLC serie. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa para t menor que 0? Vamos a hacer primero el caso R igual 5. Para t menor que 0, este interruptor estuvo cerrado mucho tiempo, el condensador es un circuito abierto y el inductor es un cortocircuito. ¿Qué corriente circula? Sería 24 ohm aplicado a 5 ohm más 1 ohm, 6 ohm. 24 partido por 6 me da 4 amperes. Esa es la corriente inicial que está pasando por este circuito. 4 amperes. ¿Y qué voltaje tendría el condensador inicialmente? El mismo que el resistor. Sería 4 amperes por 1 ohm, 4 volts. Esos dos valores. ¿Sí? Y de t mayor que 0 se obtiene que, bueno, el L y el C con el cual calculo el omega y el R con el cual calculo el alfa. Tengo alfa y tengo omega, puedo calcular las raíces y puedo saber que se trata de una respuesta sobreamortiguada porque alfa es mayor que omega 0. Toda esa información se obtiene de esta manera. Como la respuesta es sobreamortiguada, va a tener esta forma: el voltaje está estacionario más la respuesta transitoria. Y de aquí tengo que obtener las condiciones iniciales. ¿Sí? Eso implica evaluar en t igual 0
ahí estamos hablando de t igual 0, tuvimos una ecuación, y después derivar la ecuación para obtener dB de t en t igual 0, que también es un valor conocido y despejable, ¿sí? 16, que nos puede permitir para despejar ahí A1 y A2, A1 y A2. Obteniendo A1 y A2, podemos reemplazar ahí A1 y A2 y el voltaje estado estacionario del condensador. ¿Cómo sé que es 24 el voltaje estado estacionario? Bien, cuando el interruptor abre y ha pasado mucho tiempo, el condensador se comporta como un circuito abierto. ¿Qué voltaje va a tener? El de la fuente. Ese es el voltaje estado estacionario. ¿Sí? Eso para cuando todo es menor que 0. Para T mayor que 0. Cuando abrió y ha pasado mucho tiempo. Ah, Ese ya. es el voltaje estado estacionario. Cuando abrió y ha pasado mucho tiempo. Ok. Ahora, Siempre va a ser así, ¿cómo? ¿cierto? ¿Cómo? Siempre va a ser así cuando el estado estacionario. Sí, para T mayor que 0. Ya. Eso tenía duda. ¿Cómo calcular la corriente? La corriente es C por dB de T y yo tengo D. Entonces derivo, ¿sí? Y sustituyo a 1 y a 2. ¿Sí? Y lo multiplico por C. Multiplico esto por C, la derivada la multiplico por C y evalúo a 1 y a 2 y obtengo la corriente en función del tiempo. Si yo quiero saber cuánto sería la corriente en t igual 0, evalúo en t igual 0, me queda e elevado a 0,1, e elevado a 0,1, me queda 4 menos 1. 4 menos 1 es 3. 4 tercios por 3, 4. ¿Qué es la corriente inicial de la bobina? La condición inicial, lo que se esperaba. ¿Sí? Bien, para el ejemplo con 4 ohm y con 1 ohm, ver el ejemplo 8.7 del Alexander Zadig. La respuesta que me da es la respuesta subamortiguada, perdón, críticamente amortiguada en el caso de R igual 4 ohm, y para R igual 1 ohm me da la respuesta subamortiguada, que es la que vemos acá abajo, para el voltaje y para la corriente. ¿Sí? Ahí están graficadas las tres respuestas que deberíamos ver en este circuito de ejemplo de respuesta completa. Unas reflexiones generales que vamos a hacer después para la casa. Las recomendaciones, capítulos 7 y 8 de Alexander Zadig, fundamentos de circuito eléctrico. Un análisis más profundo, el Hayek. ¿Sí? Buen libro también, capítulo 8 y 9. Pero principalmente el Alexander Zadig. Correcto, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es resolver taller número 4, que está en el ambiente virtual de aprendizaje. Vamos a ver desde antes. ¿Es natural? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos L? ¿Tenemos C? ¿Cuánto da la frecuencia natural? Ay, no apreté la luz. 10 kilos radianes por segundo. 10.000 radianes por segundo. Perfecto. Es un circuito RLC serie. ¿Cómo se calcula alfa? Alfa. L partido R. ¿Sí? ¿Cómo? Y entonces, se puede calcular también. ¿Cuánto da? Estamos recién, Ya, perfecto. Lo estoy depurando, perdón. estamos recién entendiendo cómo es la. No los quiero presionar. Esto sería en el caso de que sea críticamente amortiguada. El alfa y el omega 0 dependen del circuito. No depende del caso. La relación entre ambos me va a decir si es crítica, sub o sobreamortiguado. No Pero entiendo. cómo se calcula cada uno depende del tipo de circuito. Una RLC serie de una forma y una RLC paralela de otra forma. El omega Pero 0 ahí la única forma que tengo de calcularlo sería únicamente, porque para empezar no tengo fuente, y segundo sería solo cuando t es mayor que 0. Cuando mayor que 0 me va a indicar un circuito RLC serie. En ese circuito RLC serie va a oscilar a una cierta frecuencia natural. Ajá. ¿Qué frecuencia es? Omega 0.
se calcula con el L y el C de esos. Y cuando T es menor que 0 se encuentra abierto, entonces no puedo hacer un análisis. Sí, puedo hacer análisis también. O sea, cuando esto está abierto, ¿hay corriente en el inductor? No, porque está en serie con un circuito abierto. ¿Y qué voltaje tiene el condensador? 220. Revisa. Ah, no había visto el ya. Correcto. Entonces, estábamos aquí calculando la frecuencia neutral y estábamos por calcular la frecuencia neperiana. Vamos a dar exactamente 50 milisegundos y nos vamos a consultar por la frecuencia neperiana. ¿Sí? Y luego por el valor de DI en DT. DI en DT igual a 0, eso hay que calcular después. ¿Ok? Oh, wow, ¿qué pasó? PL 0 partido por el 2.8 radianes por segundo. ¿Alguien más le da eso? Perdón, ¿Ah? 2.8 kilos. 2.8 kilos radianes, o sea, 2.800 radianes por segundo. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos la A y la B. Vamos por la C. Ah, como yo. Estoy perdido. Ahí se puede determinar qué tipo Mire, de circuito es, ¿no? para obtener la C, lo único que hay que saber es cómo se calcula el voltaje en un inductor. El voltaje en un inductor es L por la derivada de la corriente. O sea, si me piden de INT igual a 0, yo puedo fijarlo de acá. El L pasa desviando al voltaje inicial de la bobina. O sea, necesito calcular el voltaje inicial de la bobina. Justo cuando el interruptor se cierra, en ese instante, ¿qué voltaje tiene la bobina? ¿Qué debo saber para determinarlo? Debo saber dos cosas. Que la corriente en la bobina no puede cambiar instantáneamente. O sea, la que estaba justo antes va a ser la misma que está justo después que se cerró. Que el voltaje en el condensador no puede cambiar abruptamente. El voltaje que estaba justo antes va a ser exactamente el voltaje que va a estar justo después que se cerró. Sabiendo esas dos cosas, usted puede determinar cuál es el voltaje inicial de la bobina. Determine el voltaje inicial de la bobina para poder calcular de INT igual a 0 la pregunta C. Cuando se calcula la fecha, ¿qué decía? En T igual a 0, inicial. Y de cero, Son dos porque ahí tú lo tenías. Son 220. ¿El voltaje de la bobina es 220? Abierto, porque está abierto. Igual a 0, sí. Dime antes de, cuando está abierto. Está abierto, sí, no circula corriente. Así está, no hay, por lo tanto no hay El instante que cierra, ¿qué voltaje tiene la Lo bobina? que quería llevar, cero. No, en la bobina no se conserva el voltaje, se Ah, conserva la la corriente. De ese análisis, hay que saber cuánto vale B en la bobina en la frecuencia. ¿Por qué? Porque el fondo 20 no está cargado. Pero tú no lo tomas como un circuito. No deberías tomarse como un circuito. Por la que entrega Porque la es capacidad. capacidad. O sea, el condensador está entregando, debería llegar Hasta que se cerró. Hasta que se Hasta ahí fue un cortocircuito. En el momento que se cerró ya no es un cortocircuito. Pero quiero saber qué voltaje tiene. Si ya no es un cortocircuito, ¿qué voltaje tiene? Porque no varía el voltaje y el capacitor está entregando 220. Debería ser 220 el voltaje inicial del. Ya. A ver, lo primero que tenemos que saber es que una vez que esto se cierra, la corriente en la bobina no va a cambiar abruptamente. ¿Qué corriente estaba pasando por la bobina justo antes? Cero. Cero. O sea, en este momento está pasando cero. ¿Qué cae la tensión de acá? Aquí hay 0 voltios. Y aquí 220. Hago un LKB. Menos 220 más DL igual 0 más 0 igual 0. Despejo. DL igual 0. O sea, nosotros pudimos saber qué voltaje tenía el inductor justo antes de igual 0, justo cuando esto se cerró, pero basado en las siguientes premisas. La corriente no puede cambiar abruptamente y el voltaje no
no puede cambiar abruptamente. ¿Ok? Este análisis es más experto que el que hacíamos antes en los circuitos de primer orden, porque hay que saber eso y aplicarlo para poder obtener de independiente igual cero. ¿Ok? Bueno, ya que sabemos que el voltaje inicial es 220, 220 dividido por L, debería, L que es 100 milihenry, debería darnos el de INDT. ¿Cuánto sería 220 volt partido por 100 milihenry? 100 elevado, o sea, 10 elevado a menos. Para dejarlo el ejemplo, en la unidad de medida. Para igualar la unidad de medida. 2200, O sea, que me da la fórmula ahí 2200, pero. 2200 amperes partido por segundo. Partido segundo. Amperes partido por segundo. Ese es el valor de una derivada. Amperes partido por segundo. Es la velocidad de cambio de la corriente. Es la velocidad con la que la corriente está cambiando. En cada segundo que pasa aumenta 2200 amperes. Esa es la interpretación. 13, 2200 amperes. ¿Okay? Y tenemos lista la C. Ahora que tengo la frecuencia natural, tengo el alfa y tengo C, puedo resolver el sistema de ecuaciones para despejar de 1 y de 2, dependiendo si estamos en el caso sobre, sub o críticamente amortiguado. Ese que declararla nomás, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso se declara. Dependiendo de Eso alfa es y igual. No, la constante de. La constante B1 y B2 son parte del sistema de ecuaciones que hay que resolver, que dependen del caso, Eso es amortiguo. dependen de cada caso. Este sería solo amortiguo. ¿No? Alfa es menor que omega 0, ¿no? ¿Cuánto nos dio alfa? 2800 nos dio alfa y omega 0 nos dio ¿Y el otro es? 10.000. Entonces estamos en un caso subamortiguado, me parece. Solo. Claro, tengo que buscar ahí la página 23. Se me confunde un poco cómo saco la C, el valor de INT. ¿Cómo tengo ese valor? ¿Cómo obtuve ese valor? Sí, me confunde un poco. Sí. Lo que tengo que hacer es ocupar esto, Es una fórmula. ¿sí? esa fórmula para despejar de INDT. Si yo despejo de INDT, me va a quedar que es el voltaje del inductor partido por L. Entonces, si lo evalúo en T igual 0, aquí obtengo de INDT en T igual 0. Pero tengo que conocer esto, el voltaje en T igual 0 es, ¿y ese cómo lo obtengo? Lo obtengo justo cuando el interruptor se cierra. Justo cuando el interruptor se cierra, ¿qué tengo que saber? Que la corriente no va a cambiar abruptamente y el voltaje no va a cambiar abruptamente. Si la corriente no cambia abruptamente, tiene que ser 0, porque antes era 0. Así que el voltaje que cae en esta razón es 0. Y lo único que me queda es que este voltaje sea igual a este voltaje por ley de este voltaje. Y si es así, conozco el voltaje inicial, lo divido por L y me da de independiente igual 0, que es la pregunta C. Y ahora yo los invito a determinar las constantes B1 y B2. Profe, ¿cuánto daba la frecuencia natural? ¿La frecuencia natural? 10.000 radianes por segundo. ¿1000 o 10.000? 10.000 radianes por segundo. Ya, frecuencia neperiana, también tengo que estar bien. Ya voy determinando. Vamos al sistema de ecuaciones que hay que resolver para obtener B1 y B2, pero no hay que resolverlo a mano, hay que usar máquina. ¿Sí? Recuerden que lo que queremos es aislar la habilidad matemática, que eso lo haga el autómata, la máquina. Ahora, por ejemplo, ahí al agregarle valores 1 y 1, solamente para que se muestre. Sí, cualquier valor cero debería darnos 10.000 radianes por segundo, alfa debería darnos 2.800, con eso podemos calcular omega d que da 1.600 radianes por segundo. El de I en dt en T igual 0 lo podemos despejar igualando el voltaje inicial del inductor, que es los 220 de la fuente. Eso me da 2.200 amperes partido por segundo para el de I en dt. Y ahora
puedo despejar B1 y B2 del sistema de ecuaciones. Aquí lo resuelven manualmente el sistema de ecuaciones. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a hacerlo con MAT. Vamos a ver cómo sería con MAT. Aquí ingresamos los valores del circuito, valores iniciales, ¿sí? Con eso calculamos omega y alfa. ¿Okay? Aparte podemos encontrar S1 y S2, que son complejas conjugadas, y que ya sabemos que su amortiguada la respuesta. Calculamos omega D, ahí están las dos barritas que antes me faltaban, ¿se acuerdan? Y ahora vemos lo que me preguntaban, ¿cómo se calcula el DI, el DT, el T igual 0? ¿Cómo se puede hacer eso en MAT? Bien, lo que tengo que saber es que voy a declarar una variable que se llama DI en DT, y ahí voy a reemplazar el voltaje inicial partido por L. ¿Sí? El voltaje inicial es lo que yo obtuve del análisis de circuito, y L es un valor conocido, 2200. Ahora, la constante P1 y P2 para el caso subamortiguado tiene esta forma. ¿Okay? Eso quiere decir que la forma de la corriente es así. ¿Cómo resuelvo el sistema de ecuaciones? Aquí está. B1 y B2 le doy valores iniciales. Aquí ingreso el sistema de ecuaciones. Esto lo hago una vez. Y después lo uso para siempre. Aquí este podría haberlo copiado y pegado de acá. Es lo mismo. ¿Sí? Lo hago una vez y lo uso para siempre. Aquí lo estoy usando encontrando B1 y B2 y aquí me dice cuánto es B1 y cuánto es B2. B1 es 0 y B2 vale 229,167 mA. Entonces ya sé que la corriente no tiene B1, tiene B2 nomás, así es que tiene una forma como esta. ¿Sí? Ahí está omega D, ahí está alfa y ahí está B2 y B1 es 0, así que no está. Y con eso puedo graficar esta corriente. Debería darme eso como respuesta. ¿Sí? Llega casi a los 150 mA y luego baja con oscilación. ¿Sí? Bien, si usted se registra en MathWorks, o sea, si usted escribe aquí, MATLAB Online, va a llegar a esta página, le damos clic y yo aquí ya estoy logueado, pero me va a decir, pero el MATLAB Online no, pero a usted le parece que se registre. Regístrese, crea una cuenta con el correo de INACAP. ¿Okay? No sirve el correo de Gmail, tiene que ser el correo de INACAP. Yo voy a abrir en este momento MATLAB Online. Aquí está, abrir MATLAB Online. ¿Qué es lo que es? Esto es un simulador matemático, pero dentro del simulador matemático hay un simulador de circuito. ¿Okay? Bien, y voy a ir a análisis de circuito por aquí, 2026-1, taller 4, por acá está problema 1, Signascape. ¿Qué vamos a tener por acá? Bien, lo que vamos a tener por acá es la simulación del circuito que estamos haciendo, pero simulación numérica. Lo que nosotros tuvimos en el MATCAD es la solución analítica. Lo que vamos a ver aquí es la solución numérica. Entonces, estos son, vamos a cerrar esto, elementos de circuito que se interconectan entre sí. Ahí está. Tenemos un condensador. Este es un breaker, un interruptor, que se va a cerrar en T igual 0. Esto en T igual 0 le va a dar orden para que se cierre. El condensador tiene aquí un voltaje inicial de 220. ¿Ya? Y el inductor no tiene nada de corriente inicial. ¿Sí? Corriente inicial, 0. ¿Sí? El resistor es de 560 ohms, como nuestro ejemplo. Esto en T igual 0 se va a cerrar. Y lo que quiero ver es cómo se comporta la corriente y cómo se comporta el voltaje. Este es un bloque que tiene que ir sí o sí, que se llama Solver Configuration, que es el configurador de cómo el solver resuelve la ecuación diferencial de forma numérica, a diferencia que nosotros la resolvimos de forma analítica. Él la resuelve de forma numérica. Vamos a correr una simulación de 2 milisegundos. RAM. Y vamos a ver la forma de la corriente. Está hablando de un graficador. Esa es la forma de onda que toma la corriente, que coincide
lo que nosotros tuvimos acá. ¿Se fija? Si nosotros la evaluamos en ¿cuánto? En 15 milisegundos da 149,3. Y acá, en 15 milisegundos, eso no son 15 milisegundos. Bueno, si quiero saber 15 milisegundos de cada measurement, dada curso, sí es 15 milisegundos. Creo que uno más, un 0. ¿O es 15 milisegundos? Esa es 15 minutos. 1, 2, 3. No. Hay 1,5. Ninguno de los dos es 15 milisegundos. A ver, este le va a poner 0.015. Ah. 0.015. Y serían 1, 2, 3. 15 mil. Se salió el mala. Tiene que hacer lo correcto, ¿no? Dice que son 0,0036 amperes, o sea, 36 miliamperes. 1, 2, 3, no 3,6 miliamperes. Y si a este le agregamos un 0 más. Estamos acá arriba. Acá arriba me da. Y 1, 2, 3, 149,1 miliamperes. 149,1 miliamperes, parece que sí. Sí, Claro, 149,3 miliamperes, 149,1 miliamperes por allá. Fíjese que esta solución no es tan exacta como la que se obtiene de forma analítica. Acá, esta es la solución exacta. Esto que está aquí es una aproximación, digamos. De hecho, si nosotros quisiéramos encontrar el voltaje en el condensador, derivamos y también podemos graficarlo. Parte de 220, oscila y en 2 segundos ya se hizo 0. ¿Sí? Y acá podemos ver exactamente el mismo patrón de comportamiento. Parte de 220, oscila y aquí ya en 2 segundos se hizo 0. Bien, estos elementos, ¿cómo los saco? ¿De dónde los saco? Hay varias formas de hacerlo. Una es indirectamente la librería browser, pero los más expertos lo que hacen es que se saben los nombres. Y en pronto se llama inductor. Entonces usted hace doble clic aquí en el canvas, en la parte blanca, y escribe inductor. Y le aparecen varias opciones. La que vamos a elegir nosotros siempre es la que dice Foundation Library. ¿Sí? Que la otra librería que es obsoleta, la usada antes. ¿Sí? Entonces elegimos Foundation Library y nos aparece un inductor que podemos configurarlo, darle el valor de inductancia en gramos, en henry, en milihenry, en nanohenry, en microhenry, lo que usted quiera. ¿Sí? Y se van conectando. Lo mismo para el resistor, lo mismo para el condensador, lo mismo para el configurador. Pero lo más práctico es crear un archivo que ya tiene todos estos elementos, guardarlo con otro nombre y usarlo como librería, digamos. ¿Sí? Para eso yo voy a compartir este archivo. ¿Okay? En el ambiente virtual de aprendizaje, junto con este markup y junto con este solucionario. Ahí estamos viendo los 149,3 miliamperes en 15. Esto no son 15 milisegundos, son 0,15 milisegundos, por eso no guarda. No es en 15 milisegundos, es en 0,15 milisegundos. ¿Okay? ahí se arregla el tiro, porque me cambio eso. Claro. Y después, aquí está hecho a mano la derivada. Ojo, nosotros no vamos a pedir esto, que usted haga la derivada a mano. Para eso tenemos el marker. El marker hace la derivada, nosotros la evaluamos nomás, el valor que queremos. Ahí está el voltaje en el condensador. ¿Okay? Correcto, estimado alumno.
alumnos, ¿hasta hay alguna duda, consulta? Todas. Estaríamos hasta mañana, bueno. Antes que se vaya. Observen el problema 2, que para que lo tomen como un desafío. Esto es muy parecido al problema 1. Muy parecido, pero lo único que no nos da el voltaje del condensador. Voy a tener que actuar yo con esta red de carga. Esta red está conectada y va a dejar un voltaje en el condensador. Y después que el se desconecta y me queda un RLC serie donde puedo sumar esos dos resistores y me queda RLC. Y ahí puedo sacar omega 0, alfa, todo lo que me viene, el de indetecte o el 0. ¿Okay? Así que es muy parecido al que ya resolvieron. Se los dejo ahí como un sentido para ver si el ingrediente de aquí al jueves. Viernes. De aquí al viernes. ¿Okay? El viernes vamos a partir la clase resolviendo esto. ¿Okay?